Christopher Andersen, autor del libro El Rey, ha concedido una polémica entrevista a Fox News donde ha hablado del rey Carlos, ha hablado del estado actual de Kate Middleton y ojo porque se señala a una persona como la causante de todos los males que rodean a los hijos de Lady Di y a sus familias, y no es otra que la persona que siempre hemos tratado aquí, bueno, pues como la mala del cuento, ¿no? Camilla Parker Bowles. Tenemos mucha información sobre esto, habla también sobre Harry y Meghan, y bueno, vamos a empezar si queréis por Harry y Meghan y luego pasamos a Kate Middleton y Carlos. Califica un poco a la prensa británica como que está en una especie de estado de pánico por la gira que han hecho los duques de Sussex en Nigeria. La cobertura informativa está impregnada de xenofobia y racismo, que es algo que ya hemos denunciado por aquí. Esta crítica, enfrentando un poco a los dos países, pues carece un poco de base moral, dado el apoyo del Reino Unido a conflictos como el de Palestina, lo que de alguna manera socava un poco esa superioridad moral y lo sitúa en un estado, bueno, en una especie de atalaya, bueno, pues que resuena en un punto bastante clasista. La prensa británica sigue un poco minimizando el sufrimiento de Meghan Markle y sigue habiendo acusaciones injustificadas de racismo, y al final pues eso muestra la falta de comprensión, la falta de empatía de algunos medios y comentaristas. Se han llegado a hacer noticias en las que Meghan aparece con distintas mujeres en Nigeria que visten, pues llevan un vestuario pues típico de allí y no han tenido otra cosa a bien que hacer que burlarse de eso y además llamar a esas personas como la familia, la verdadera familia de Meghan Markle, la que nunca tuvo, porque recordemos que ella tiene una hermanastra con la que no se habla. Curiosamente sí se habla con la hija de la hermanastra, con su sobrina, y bueno, pues es un poco la línea que llevan. Creo que parte de envidia, de cierta frustración, y porque además desde la prensa internacional se le ha dado mucha cobertura a esto, y lo que se ve un poco por parte de la prensa británica y por parte de quienes la manejan es un poco la incapacidad para aceptar precisamente esta creciente popularidad y relevancia. La crítica del Reino Unido hacia otros países al final se ve empañada por su propia historia de atrocidades y esa actitud imperialista que en pleno siglo XXI yo creo que está totalmente injustificada. En este punto, también hablan de que Camilla supuestamente estuvo detrás de la ruptura entre Kate y William, es lo que dice este experto real, Christopher Andersen, quien afirma que la reina Camilla no consideraba a Kate digna de unirse a la familia real. Está Camilla Parker Bowles para hablar de nadie, desde luego. El príncipe Harry ya reveló en su libro que en el año 2005 los dos hermanos pidieron al padre que no se casase con Camilla y bueno, pues hizo caso omiso, como siempre, demostrando un poco quién quería realmente a esos niños, que no era otra persona que la madre. Camilla, bueno, pues se habla de que parece indiferente ante la desaparición de Kate. Este autor sugiere una larga animosidad hacia ella y una falta de preocupación por su bienestar. Yo, a ver, para ser justos tengo que decir que sí hubo unas declaraciones de Camilla como deseándole lo mejor a Kate en un evento, eso también hay que decirlo, pero que evidentemente que esta señora está por cargarse a toda esta gente, yo, vamos, no lo dudo. Se plantea incluso que Camilla podría estar orquestando eventos para sacar a Kate y promover a otros miembros de la realeza, en este caso a Rose Hambury, que se la ha visto pues últimamente con ella. Eso ha sido algo que ha llamado la atención, como ha llamado la atención que el hijo de Rose Hambury pues apareciera llevando la capa del rey.
Otra cosa bastante significativa, teniendo en cuenta, bueno, pues que tiene un nieto mayor que va a ser el heredero del heredero y que, bueno, pues prácticamente eso se ha leído por parte de este autor como una imposición de la propia Camila. También sugiere que la madrastra diabólica pudo haber influido en la cobertura mediática negativa hacia Meghan Markle, lo que refleja su capacidad para influir y manipular situaciones a su favor. Bueno, la influencia de Camila, quiero decir, internacionalmente es conocida un poco como la mala. O sea, yo quien defiende a Camila en todo esto, que es verdad que no ha cometido ningún crimen ni nada, pero que evidentemente ha sido un huesito para esos dos hijos a lo largo de los años. Oye, la amante que se metió en el matrimonio, que hizo daño a Lady Di, vale, perfecto, pero al final son cosas de pareja. Ahora, luego ya, con Lady Di desaparecida, conviertes a sus hijos en tus enemigos, aíslas al padre, el padre por supuesto también tiene mucha culpa y posteriormente pues sigues haciendo daño a sus familias, y en el caso de Meghan lo hemos visto, pero vamos, clarito clarinete, pues yo no sé. Habla también un poco de las coincidencias que de repente, de lo último que hemos estado hablando aquí en el canal, que es un poco de esta reaparición un poco de Rose Hambury, ¿no? Que de repente pues hay coincidencias. La prensa internacional en este sentido habla de que parece aprovecharse de la ausencia de Kate Middleton y se acerca a William, que se supone que es su supuesto amante. Ayer veíamos aquí en el canal pues que la señora aparecía con el mismo sombrero que ella, aparecía en eventos donde tiene que aparecer en principio Kate Middleton, y la verdad pues llama en este sentido bastante la atención. Y luego, bueno, se queja la señora, pues a ver, si reapareces de esa manera, dime tú si no es una provocación para que no la prensa británica, que ahora en estos momentos la está protegiendo, pero sí la prensa internacional se haga eco de todo esto y salgan cositas de tu marido y su doble vida en París. Esto es así. Que si la historia se repite con un triángulo amoroso, pues evidentemente solo el tiempo lo dirá. Ahora, que las formas no son las más correctas, con eso, llevando los mismos accesorios que Kate Middleton, presentándose a los mismos eventos, pues oye. También habla Christopher Andersen de el rey Carlos y dice que él está intentando proteger a Kate Middleton y que la familia corre el riesgo de que se lea acto antidisturbios en el caso de que pronuncien palabras negativas. Vamos a explicar un poco esto, porque dice que Carlos III se ha dedicado a brindar apoyo a la princesa de Gales detrás de las puertas de palacio, que él ha sido quien le ha aconsejado el hecho de mantener un perfil bajo y que, bueno, pues en este sentido, en la entrevista que concede este autor a Fox News, pues Fox News hace su investigación y dice que han recibido desde Kensington Palace que la madre de 3 hijos regresará a sus funciones oficiales cuando su equipo médico la autorice a hacerlo. Igualmente dice que Camila puede... A ver, es que yo creo que aquí esto se ha transcrito mal por parte de los medios internacionales. Dice que Camila está detrás de la ruptura de William y Kate Middleton, pero creo que no se refiere a este punto exacto en el tiempo, sino a esa ruptura que tuvo lugar antes del matrimonio, que duró casi un año o así. Y en este sentido creo que va por ahí la cosa, porque por lo que cuenta luego se me hace imposible un poco esto. Dice, hay quienes dentro y fuera del palacio han criticado a Kate a lo largo de los años antes de su diagnóstico por supuestamente no asumir su parte de la carga real, por no asistir a tantos cortes de cinta, inauguraciones de hospitales y revelaciones de placas como lo hacía Isabel II, el rey o la princesa Anne. Siempre ha sido decisión de Kate priorizar el bienestar de sus hijos sobre los deberes reales. Dice, en el pasado Carlos III permaneció en silencio sobre esto y permitió que continuaran los ataques de
la barrera. Dice, pero ya no. Ahora el rey no tolera críticas a Kate. Tanto otros miembros de la familia real como cortesanos saben que corren el riesgo de que se les lea la ley antidisturbios. La ley antidisturbios era... no me acuerdo ahora mismo el nombre... pero era la ley esta del Reino Unido, ¿no?, que podía impedir a los medios informar en este sentido sobre la familia real. Y dice que Carlos III que lo habría levantado si se atreven a pronunciar una sílaba negativa sobre Kate. Bueno, no hace falta que pronuncien ninguna sílaba negativa. Camila les dice que hagan artículos negativos sobre Kate, o que den paso a la especulación, y los medios lo hacen. Hemos visto como noticias antiguas, como noticias un poco en las que los protagonistas son otros y Kate Middleton está ahí como un poco aparcada. Entonces, en este sentido, bueno, dice Carlos III también ha dejado claro que todo el mundo debería retirarse en términos de cuándo y cómo volverá a tener una agenda completa. Y bueno, pues ya lo demás es un poco lo de siempre, el comunicado del cáncer, que Charles está muy orgulloso de Kate, de Catherine, por su valentía al hablar como lo hizo, y que permanece en estrecho contacto con su amada nuera. Andersen alegó que Charles se vio afectado en privado por la enfermedad de Middleton, que se emocionó hasta las lágrimas por ese vídeo en el que anunció que tenía cáncer, y que la ve en una palabra valiente. Dice, también sabe mejor que nadie que el futuro de la monarquía está en gran medida en sus manos. No solo es la esposa de un futuro rey, sino también la madre de un futuro monarca, y que Kate ha demostrado ser inquebrantablemente leal a la familia real y estar por encima de cualquier reproche, cosa que no siempre se puede decir sobre otros Windsor. Bueno, me voy a quedar un poco por aquí, porque ya un poco el resto habla de su papel como autor de la familia real y demás. Pero, a ver, Carlos es el bueno, pero Camila no es tan buena. No sé, a mí hay algo que me chirría en todo esto. Me chirría porque además conocemos un poco el poder que maneja esta señora, que yo creo que las cosas van con mucha intencionalidad y con mucha mala leche. Esta reaparición de Rose Hambury, Camila dándole un poco la bendición, aparezco con el mismo outfit y el mismo accesorio o prácticamente vestida como Kate Middleton, pues a mí sinceramente me parece una provocación. Y que detrás de todo esto está la reina, sí. Y el otro es un inactivo total, el rey Carlos III. Así que bueno, estaremos pendientes a las reacciones que vaya a haber sobre estas declaraciones. Mientras tanto, suscribiros, campanita, comentarios aquí abajo, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.